buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 19 de abril de 2024. Saben que es el último día de campaña, antes de que el domingo vayan los vascos a votar. Y en estas últimas estribaciones de la campaña electoral, lo más llamativo, desde mi punto de vista, es el esfuerzo denodado que ha hecho el candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, para sacar del debate aquella renuncia que él protagonizó de hablar de ETA como de una banda terrorista. Esto es lo que ha marcado de los últimos 3 días de campaña, pero él ya dijo ayer en unas declaraciones que estábamos recordando en este mismo programa que lo que pretendía es que ese asunto saliera cuanto antes de la contienda electoral, y la verdad es que casi ha estado a punto de conseguirlo. Hoy ha habido un debate en el diario El País donde estaban todos los candidatos al Endacari en las elecciones vascas, y es curioso, luego tendremos oportunidad de ver un apunte de ese acontecimiento informativo, y apenas ha salido a relucir el elefante en la habitación. Es más, esta mañana en una rueda de prensa el propio Pello Otxandiano les ha dicho a los socialistas y a los PNVistas: os habéis dejado enredar en una historia que solo beneficia a la extrema derecha. Es un tema que emplea la extrema derecha en España permanentemente para obstaculizar cualquier avance político y social, ¿no? Yo, desde ese punto de vista, pues me parece bastante, no sé cómo decir, bastante extraño que el Partido Socialista se haya prestado a esto cuando es precisamente el marco de la extrema derecha empleado para obstaculizar, incluso neutralizar o tumbar el gobierno de Pedro Sánchez. Este es otro clásico. Ya saben que cada vez que hay una contienda electoral, cada vez que se barrunta la inminencia de las urnas, hay que sacar a pasear a la extrema derecha, porque eso es lo que le funciona a los partidos que militan en la extrema izquierda, como es el caso, naturalmente, del señor Otxandiano, es decir, de EH Bildu. Bueno, les decía, estaba claro que él estaba haciendo todo lo posible en estas últimas rectas ya de la ultimísima recta de las elecciones vascas, por sacar el asunto de lo que está siendo el debate. Y les decía también, y ha estado a punto de conseguirlo. Fíjense cómo ha terminado el debate patrocinado por El País esta misma mañana entre los candidatos de todos los partidos que compiten en estas elecciones. Había un elefante en la habitación y todo el mundo que nos ha seguido a través de cadenaser.com, elpaís.com y cadenaser.eu ha podido comprobar que hemos transitado nuestro propio carril y que alguna alusión ha habido a ETA y algún conato, pero que, bueno, no sé si quieren callar para siempre a este respecto, y en tal caso por algo será, pero ningún candidato se ha referido a lo que ha sido pasto de los medios en los últimos días, así que entiendo que por algo será. No hay ninguna novedad. Y lo dejamos. Euskal Herria Bildu no condena la violencia y estos señores siguen pactando con ellos. No hay novedades. Quería consignar simplemente que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Creo que estaremos dando pasos en la dirección correcta, no como ustedes, que lo único que hacen siempre es favorecer a los suyos. Bueno, reconozca entonces que quiere pactos con Bildu, ¿no? No, yo ya he dicho por activo y por quiere que me vuelva a jugar el escaño. No tengo ningún problema. Hemos visto esa apuesta así el otro día. Hemos llegado a decisiones de Sánchez no juego. Pues este ha sido el único chispazo, y ya cuando estaba finalizando ese debate patrocinado por el diario El País, hasta aquí ha llegado. Por eso digo que ha estado muy cerca el señor Otxandiano de conseguir su gran objetivo, que era proscribir de lo que es esta última jornada de campaña electoral el asunto de ETA. Bueno, es verdad que el Partido Popular, y a mí esto me ha sorprendido, porque bueno, que los otros no lo hayan querido sacar, pero que el señor de Andrés, don Javier de Andrés, que es el candidato del Partido Popular, no haya querido sacarlo a relucir, me ha parecido un poco llamativo. Sobre todo porque por la mañana, antes de ese debate, cuando estaba en la COPE, él ha insistido en lo que ha venido siendo el argumentario del Partido Popular durante las últimas horas. Tanto el PNV como el Partido Socialista, desde hace mucho tiempo, han traspasado las líneas rojas que significaban no pactar, no llegar a acuerdos que conducían a dar poder o recibir poder de los que no condenaban el terrorismo. Ahora resulta que llegan las elecciones y se dan cuenta, viendo las encuestas, de que sus electores van a hacer lo mismo que ellos, saltarse las líneas rojas. Y en vez de votar al Partido Nacionalista Vasco o al Partido Socialista, ahora van a votar a Bildu. Y dicen, ostras, esto no puede ser. Y entonces empiezan a descubrir que los de Bildu son gente muy mala. Yo no me voy a colocar en el plano del PNV y del Partido Socialista, porque el PNV y el Partido Socialista son socios de Bildu, porque yo estoy en otra posición. Yo estoy contra Bildu y no pacto con Bildu, no recibo poder de Bildu ni doy poder a Bildu.
Bueno, pues sin embargo, toda esta argumentación no ha querido trasladarla a ese último debate del Diario del País. Él sabrá por qué. Él está administrando su propia estrategia. Yo quiero pensar que esta tarde, cuando cierre la campaña en compañía de Alberto Núñez Feijóo, que va a Vitoria a las 7 de la tarde, precisamente para cerrar la campaña electoral en compañía de Javier Andrés, este tipo de razonamientos que ha esgrimido el señor de Andrés, pues serán, digamos, también utilizados argumentalmente en ese cierre de campaña. Que, por cierto, el Partido Popular, de los grandes, bueno, no, me equivoco, creo que también Sumar y Vox han elegido Vitoria para cerrar la campaña. Todos los demás partidos, es decir, el PNV, EH Bildu, el Partido Socialista de Euskadi y Podemos, los van a cerrar en Bilbao. A las 7 de la tarde el PNV, a las 8 menos cuarto Bildu, a las 6:30 el Partido Socialista de Euskadi, a las 6 Podemos, es decir, que esa tarde es ya cuando se hace la traca final y cuando escucharemos los últimos argumentos. ¿Qué es lo que dirá el señor Feijóo cuando vaya a cerrar la campaña de Vitoria en compañía del señor de Andrés? Pues yo creo que algo muy parecido a lo que le acabamos de escuchar al señor de Andrés, porque el propio Alberto Núñez Feijóo esta mañana, en una comparecencia mediática, ha vuelto a esgrimir exactamente la misma teoría. Una falta de respeto al pueblo vasco, que mientras aquí discutían que jamás volverían a hablar, ni a negociar, ni a pactar con Bildu, en Madrid estaban pactando con Bildu, negociando con Bildu y siendo aliado de Bildu. Pues bien, es evidente que el Partido Nacionalista y el Partido Socialista han utilizado los argumentos del PP para retratar a Bildu, pero no han roto los acuerdos y los pactos que tienen con Bildu. Bueno, meten el mismo saco al PNV y al Partido Socialista de Euskadi, aunque es verdad que después, a la hora de hacer la paradiña, a quien más, digamos, les acude, argumentalmente hablando, es al Partido Socialista de Euskadi, porque es a quien responsabiliza directamente de haber blanqueado a la banda terrorista ETA y a su sucursal política, que es Bildu. El Partido Socialista y Sánchez lleva muchos años blanqueando a Bildu. Les han felicitado porque les consideran progresistas, les felicitan porque dicen que aprueban leyes muy importantes en Madrid, y a la vez que les criticaban aquí por negarse a condenar y a aceptar que ETA ha sido una banda de asesinos, estaba negociando en Madrid. Bueno, insisto, esta tarde son los últimos mítines los que cierran la campaña electoral y el domingo sabremos qué es lo que ha ocurrido porque mañana es jornada de reflexión. Yo no espero grandes sorpresas en los mítines de esta tarde y tampoco tengo, por lo tanto, muchas más cosas que contarles. Bueno, les puedo cotillear porque me parece que es razonable que ustedes también tengan esa información, que los trackings que se están utilizando, a pesar de que al Partido Nacionalista Vasco parece que lo acercan un poquito a Bildu, siguen colocando todavía, por lo menos hasta el miércoles, que son los últimos datos que yo tengo, siguen colocando a Bildu por encima del Partido Nacionalista Vasco. Otra cosa es que luego eso se confirme. Estamos hablando de trackings, estamos hablando de encuestas que no se pueden publicar porque la ley electoral de nuestro país lo prohíbe, pero se siguen produciendo y por lo tanto pues los partidos están accediendo a esa información. No se esperan grandes sobresaltos. No parece que esta campaña esté variando mucho. A pesar de que las apariencias de los discursos reflejan como una especie de gran turbulencia en la recta final, insisto, los trackings hasta el miércoles no reflejaban que se estuviera produciendo ningún cataclismo en ninguno de los, pronósticos que ya se habían producido en las encuestas que sí se publicaron. Pero bueno, insisto, el domingo saldremos de dudas y además habrá muy poco tiempo para sacar conclusiones de lo que ha ocurrido en las elecciones vascas porque inmediatamente después empezarán las elecciones catalanas. Saben ustedes que el día 12 de mayo hay elecciones en Cataluña y estas son absolutamente fundamentales también para medir la, durabilidad de la legislatura del señor Sánchez. Ya Puigdemont está en campaña, abiertamente. Todavía no ha empezado la campaña, todavía ni siquiera se han celebrado las elecciones vascas, pero ya Puigdemont se ha lanzado abiertamente a una campaña preelectoral, porque las encuestas están diciendo que Puigdemont ya ha desbancado a Esquerra en la contienda de los partidos independentistas. Sigue siendo el Partido Socialista de Cataluña el que tiene mejor expectativa de voto, pero en la reñida lucha entre Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya, parece que Junts ya le ha tomado la delantera y eso pues ha hecho que el señor Puigdemont se venga arriba. Y hoy he mandado dos mensajes que van directamente dirigidos a Pedro Sánchez y a la estabilidad de la legislatura de Sánchez. Primer compromiso que contrae Puigdemont, que conviene que lo retengamos en la memoria. No sé lo que durará, no sé lo que cambiará o lo que tardará en cambiar de criterio, pero de momento esta es la posición que le ha querido fijar.
como no se nos conceda lo que estamos reclamando a la hora de poder recaudar todos los impuestos en Cataluña, que se olvide el señor Sánchez de que haya presupuestos generales del Estado en España. Está en condiciones el candidato de dir... ¿Está ella en condiciones de plantearse en Madrid y votar que no a unos presupuestos que perpetúan que el dinero de los catalanes vaya a engordar los bolsillos de los de Madrid? Deixin d'anar a engruixir les butxaques dels de Madrid. Me gustaría mucho oír su respuesta, porque nosotros, ya la avanzamos, no votaremos unos presupuestos generales del Estado que perpetúan esta gravísima injusticia. Marca esa posición. No sabremos si la cambiará o no la cambiará en función de cuál sea la climática parlamentaria, pero no deja de ser interesante que esa sea, digamos, su posición de salida. Y luego también, yo creo que mirando de reojo, Esquerra Republicana de Cataluña ha dejado un segundo mensaje que también el Partido Socialista debería anotar con especial cuidado. Miren, nosotros no vamos a hacer lo que otros independentistas han hecho con ustedes, que es mantener una relación de subalternancia, de sumisión. Nosotros vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer, que es llevarles a ustedes, señores del Gobierno Central, contra las cuerdas. ¿Qué tipo de relación quieren que Cataluña tenga con el Gobierno español? ¿La que conocemos de rendición, sumisión, la que dice sí a Pedro Sánchez y al PSOE y no a los catalanes, la inacción, o como ha quedado totalmente descrito, una relación de hacerse respetar? Una actitud de hacerse respetar. Bueno, pues Puigdemont todavía en las primeras estribaciones de la precampaña. Imagínense ustedes el protagonismo que puede tener una vez que hayamos salido de las elecciones en el País Vasco. Más cosas que tienen ustedes que conocer. Ya saben que hoy hoy hemos conocido una afortunadamente tímida reacción, podríamos decir, de Israel frente a Irán. Estábamos pendientes de cuál era la reacción de Israel al ataque que se perpetró este fin de semana con drones y con misiles sobre territorio israelí. Ha habido respuesta. La respuesta ha sido mandar también una serie de drones, algunos misiles contra Isfahan, que es el lugar donde se están produciendo, dicen los expertos, los experimentos nucleares de Irán. Lo que pasa es que ha sido, insisto, un ataque tímido que no ha provocado grandes destrozos y que tampoco parece que lleve a Irán o que incite a Irán a subir un peldaño más en esa escalada de la violencia. Verónica Jorro. Buenas tardes. A pesar de que el gobierno israelí no se ha pronunciado oficialmente sobre el ataque, fuentes oficiales israelíes citadas por el diario estadounidense The Washington Post han confirmado que están detrás del ataque y han argumentado que el objetivo era trasladar a Irán que el ejército israelí puede golpear su territorio. En esta línea, fuentes israelíes citadas en este caso por The New York Times han recalcado que el ataque fue lanzado por Israel, un ataque del gobierno de Benjamín Netanyahu que ha causado una gran preocupación en la comunidad internacional y llamamientos a que ambos países detengan su enfrentamiento. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido a todas las partes que frenen la escalada de violencia en Oriente Medio. Tenemos que hacer todo lo posible para que todas las partes frenen la escalada en esa región. Hemos visto el ataque masivo con drones y misiles, unos 300, de Irán contra Israel. Es absolutamente necesario que la región se mantenga estable y que todas las partes se abstengan de emprender nuevas acciones. Por su parte, el primer ministro británico Rishi Sunak ha reiterado su llamamiento a la cabeza fría. Dice Sunak que una escalada significativa no interesa a nadie y ha señalado que Londres está trabajando con sus aliados para confirmar los detalles de estos sucesos. Ya saben que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, está tratando de adquirir un cierto protagonismo en el trasfondo, digamos, de este conflicto, abanderando la idea de que hay que reconocer ya, cuanto antes, casi con carácter inminente, el Estado palestino. Y frente a esa propuesta, que no es ningún secreto, es decir, que es una, digamos, actitud descarada por parte del presidente del Gobierno, hoy se ha producido también una especie de ceremonia de acompañamiento masivo por parte de todos los ministros que forman parte de Sumar y que se sientan en la mesa del Gobierno que preside Pedro Sánchez. Leticia Barquín. Buenas tardes. En redes sociales, el socio minoritario del Gobierno ha lanzado un vídeo de poco más de minuto y medio en el que los 5 ministros de Sumar, Yolanda Díaz, Sira Rego, Pablo Bustinduy, Mónica García y Ernest Urtasun, han pedido contundencia al PSOE afirmando que reconocer a Palestina como Estado es la mayor contribución para lograr la paz.
España debe reconocer ya el Estado de Palestina. Todos los días despertamos con imágenes de familias enteras asesinadas en Palestina. En 6 meses, Israel ha acabado con la vida de 33.000 personas. Hay que suspender todos los acuerdos y los fondos que la Unión Europea mantiene con Israel. Los reaccionarios avanzan. Nuestro gobierno es una excepción que hay que cuidar y la mejor manera es hacer lo correcto y cumplir con el acuerdo de coalición. Es el momento de reconocer al Estado palestino. Es la mayor contribución para lograr la paz. De esta forma, la formación de Yolanda Díaz no cesa en pedir este reconocimiento al tiempo que no menciona los atentados perpetrados por los terroristas de Hamás contra Israel. Y naturalmente el gobierno tampoco necesita mucha presión para seguir en esa dirección, porque ya les decía hace un instante que esta es la actitud descarada del señor Sánchez, es decir, no la oculta. Él ha estado haciendo proselitismo allí donde le han dejado hacerlo para conseguir aliados y que ese reconocimiento se pueda producir cuanto antes. Es más, ayer el ministro de Exteriores de nuestro país estuvo en Naciones Unidas, donde el Consejo de Seguridad tenía que votar si aceptaban a Palestina como un Estado de pleno derecho, no como observador, que es el estatus que tiene ahora mismo en Naciones Unidas. Ya saben ustedes que Estados Unidos lo vetó, pero Álvarez estuvo defendiendo la tesis contraria a la de Estados Unidos sin ningún éxito. Yo ayer acudí al Consejo de Seguridad y muy claramente me sumé y di el apoyo y estuve a favor por parte de España a que entraran, y por eso el Gobierno de España va a reconocer, como anhela la sociedad española, al Estado palestino. Bueno, y una noticia más antes de ir al resumen de otros acontecimientos informativos destacados en este viernes. Una noticia que no es nada fácil de explicar bien, lo tengo que decir. Ustedes probablemente habrán leído en los medios de comunicación que el Tribunal Deportivo ordena repetir las elecciones a la Federación Española de Fútbol. Y eso, en principio, se interpreta como que el señor Rocha, Pedro Rocha, que ya se hacía con la presidencia, ahora es interino. Pero claro, como no había candidatos alternativos, pues él ya iba a ser investido como nuevo presidente con todos los honores de la Federación Española de Fútbol. Ahora esta decisión del Tribunal de Justicia Deportiva lo que hace es que, al parecer, ordena la repetición de las elecciones. ¿En qué situación queda, por lo tanto, el señor Rocha y la Federación? Pues no crean ustedes que es nada fácil de explicar. Para empezar, esto es lo poco que sabemos. Ángeles Hernández. Continúa el escándalo dentro de la Federación Española de Fútbol. Hoy el Tribunal Administrativo del Deporte ha estimado el recurso de Miguel Ángel Galán contra el censo electoral de la Federación y con ello acuerda retrotraer las elecciones para elegir presidente de la Federación hasta la proclamación de candidatos. Para que se pongan en contexto, Miguel Ángel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores, anunció el pasado 14 de abril que recurriría ante el TAD la proclamación de Pedro Rocha como único candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol por no ser válidos los avales presentados y porque se obtuvieron en un presunto fraude electoral. También debemos tener en cuenta que Pedro Rocha, hasta el momento único candidato, ha pasado de ser testigo a investigado en la causa para que así pueda declarar con abogado y garantizar sus derechos. Pedro Rocha negó ante la jueza hasta en 2 ocasiones no saber nada del contrato de la Federación con Arabia para la Supercopa de Europa. Hay cosas que en principio parecen que por su cargo usted tendría obligación de conocer y usted mismo está manifestando que se está enterando ahora. No, bueno, me he enterado ahora de la prórroga que me ha dicho él, pero... Yo sé que muchas veces cuando se pasa a la condición de investigado es como... Sí, pero para mí es problemático. Con todo esto, hoy mismo el TAD ha dado luz verde a que se repita el proceso electoral y por el momento la Federación se mantiene asegurando que la resolución que expone a Rocha como investigado no debe paralizar ni invalidar su candidatura. Bueno, hasta donde llegan mis cortas entendederas, yo después de escuchar lo que nos ha resumido Ángeles Hernández, que es lo que han publicado los medios de comunicación, he llegado a la conclusión de que se repiten las elecciones en la Federación Española de Fútbol, pero es que luego ha habido unas declaraciones de un portavoz de la propia Federación Española de Fútbol diciéndonos que estábamos entendiendo mal la noticia y que el TAD no ha dicho lo que nosotros entendemos que ha dicho. Así que no tengo más remedio que acudir a los supertacañones, es decir, a los que de verdad me pueden explicar qué es lo que ha ocurrido. Y el número 1 en esa materia es Alberto Palomar, experto en Derecho Deportivo y profesor de Derecho Administrativo de la Carlos III. Don Alberto, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, Alberto, explícanos, por favor, a los oyentes de este programa, cómo hay que interpretar la decisión que haya tomado el TAD. Bueno, estamos
para decirlo con claridad, ante un supuesto de repetición parcial de una parte del proceso. Es decir, hay que retrotraer y volver al momento de confirmar los candidatos a constituir la Asamblea. Es decir, que desde ahora hasta el momento en el que la Junta Electoral me confirme o no los candidatos, lo que hay que ver es si las personas que están, y pongo por ejemplo a Luis Enrique, es baja o no es baja, y si por tanto puede o no votar en el proceso electoral. Hay en torno casi a 40 personas que fueron discutidas, eso lo impugnó Galán, eso generó una inadmisión del recurso, y ahora lo que le han dicho es: usted no puede inadmitir el recurso, tiene que resolver si Luis Enrique y los otros 39 más pueden o no votar. Bueno, entonces entiendo perfectamente lo que dices, pero desde el punto de vista práctico, eso quiere decir que en este momento todavía cabría la posibilidad de que el señor Rocha tuviera algún candidato, digamos, que le pudiera hacer sombra, cosa que no había ocurrido porque ninguno de los otros dos que optaban al cargo habían tenido los avales suficientes. Sin duda, sin duda. La retroacción, a mi juicio, es una retroacción parcial solo hasta ese momento, pero hasta ahí es completa. Por tanto, hay que volver a abrir el proceso de presentación, el proceso de avales, y podría aparecer otro candidato, o podría no tener los mismos avales, o ni siquiera tener los avales. Claro, porque hay una circunstancia que yo no sé si tiene un impacto directo desde el punto de vista jurídico, y es que el señor Rocha hoy tiene una condición distinta a la que tenía cuando recabó los avales que necesitaba para ser candidato a la Real Federación Española de Fútbol. Ahora mismo es investigado, antes era solo testigo. ¿Esto tiene algún tipo de consecuencia práctica? No, práctica no, porque él en estos momentos goza de la totalidad de los derechos de carácter electoral. Otra cosa es si se produjera la suspensión con la que el Consejo Superior de Deportes parece que dijo el otro día en el Congreso que amenaza con imponerle una suspensión cautelar. Esta suspensión cautelar tampoco le impediría ser presidente, pero sí ejercerlo. Con lo cual... Es decir, que podría nombrarle presidente, pero no podría ejercerlo, lo cual es todavía más kafkiano que lo que estamos buscando. Pero ni la inhabilitación ni la suspensión afectan a sus derechos electorales a los efectos de poderse presentar ahora al proceso electoral con los avales. Aunque quiero pensar, este ya no es una duda de carácter jurídico, más de carácter psicológico, pero me gustaría su opinión, don Alberto. Es decir, las personas que tienen que avalar a los candidatos, eventualmente al señor Rocha, tienen que ser conscientes en este momento que si lo avalan están hablando a una persona que tiene la espada de Damocles de la justicia encima de su cabeza y que puede incluso no poder ejercer como presidente si lo eligen. Sí, sin duda. Y eso es lo que permite entender la carta de los, me parece que son 10 presidentes autonómicos al Consejo Superior de Deportes, diciéndole que entienden la nueva situación y que como consecuencia de eso se ponen a disposición del Gobierno y del Consejo Superior de Deportes para buscar una solución que es tanto como advertir que para ellos sí ha cambiado la situación con la imputación o con el paso a investigado y previsiblemente con la suspensión del Consejo Superior de Deportes. O sea que lo tiene crudo el señor Rocha, para entendernos. Sí, lo malo es que yo creo que los empezamos a tener todos, porque lo que no le vemos a esto es una salida. Los que no tomamos partido ni por uno ni por otro, sí, lo único que querríamos es que el fútbol español esté en una situación de normalidad, ¿no? Sí, eso es verdad, lo comparto y efectivamente estamos ahí de luto. Pero bueno, don Alberto, le agradezco de corazón una vez más que nos haya sabido explicar esto que para mí era tan difícil de entender. Encantado. Un saludo. Gracias. Es viernes, es 19 de abril de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Ángels Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Empezamos con noticia de última hora. Finalmente, la policía francesa ha detenido al hombre que ha amenazado con realizar un atentado en la embajada iraní de París. Se trata de un varón de 61 años de origen iraní, tal como indica Le Parisien. Según han avisado algunos testigos, el sospechoso llevaba un cinturón de explosivos y quería vengar la muerte de su hermano.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reafirmado esta mañana su posición sobre la improcedencia de que se cite a jueces y fiscales para comparecer. Además, también ha aprovechado para valorar la posición del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Cabe recordar que los fiscales denuncian una operación de blanqueamiento al gobierno de Pedro Sánchez y al fiscal general del Estado, García Ortiz, con las citaciones en la comisión de investigación del caso Koldo en el Congreso. En línea con lo que yo dije en mi comparecencia parlamentaria, en el momento en el que la Comisión de Justicia examina a la persona propuesta por el Consejo de Ministros, creo que es la misma línea, y ahora yo nada más tener conocimiento de que había unas citaciones a un fiscal, los otros dos fiscales que se citan no pertenecen al ámbito de la Fiscalía Española, pues envié una carta al presidente de la Comisión y estamos a la espera de la respuesta, pero me parece el camino correcto. Toque de atención de la Comisión Europea a España por la reforma de las pensiones del gobierno de Pedro Sánchez. Gracias a un estudio técnico que ha realizado, confirma que los ingresos y los gastos no cuadran. El sistema de pensiones estará en déficit no solo en el año 2050, sino también en el 60 y en el 70, por lo que insta al Ejecutivo español a que acometa un ajuste equivalente a unos 12.000 millones de euros. Leticia Vaquero. El informe, que analiza los efectos a largo plazo de las políticas actuales en materia de pensiones y que la Comisión publica cada 3 años, concluye que la reforma acometida por el ministro José Luis Escrivá en 2021 y 2023 va a aumentar el gasto público en esta materia en 3,3 puntos en 2050. Es decir, dentro de 26 años tendremos un déficit del 2,7% del PIB, cuando con la reforma de Rajoy sería del 1,2%. Sin embargo, el ahora ministro para la Transformación Digital decía esto hace un año. La reforma es una reforma extraordinariamente rigurosa técnicamente y estoy convencido, ya tenemos esas impresiones, que va a ser una referencia a nivel internacional en cómo se deben abordar estas reformas en el futuro. El rápido envejecimiento de la población española y la jubilación de la generación del baby boom harán que el déficit de las pensiones sea aún mayor en el año 2070, por lo que la reforma de Escrivá no solo provocará un déficit insostenible, incompatible con las reglas fiscales actuales, sino que lo alargará en el tiempo más de medio siglo. El informe de envejecimiento, que es como se llama, considera que el motivo de este aumento se debe principalmente a la revalorización de las pensiones conforme al IPC y a la abolición del factor de sostenibilidad que tenía la legislación anterior. Con todo, Bruselas recomienda a España un ajuste de unos 12.000 millones de euros. El juzgado de instrucción número 3 de Estepona ha condenado a Ángela Rodríguez Pam, exsecretaria de Estado de Igualdad, por haber llamado maltratador al exmarido de María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre, que secuestró a su hijo durante 2 años. Todo ello a sabiendas de que no había ninguna condena contra Rafael Marcos y que todas las denuncias fueron archivadas. Teresa Fernández. Buenas tardes. En el año 2022, el Gobierno, por iniciativa del Ministerio de Igualdad, indultaba a María Sevilla después de ser condenada a 2 años y medio de cárcel por secuestrar a su hijo Samuel y ocultarlo durante 2 años y 4 meses de su padre, Rafael Marcos. Tras ese indulto, Ángela Rodríguez Pam hacía estas declaraciones en el programa La Noche en 24 horas de Televisión Española. Feminismo es proteger a los niños y a las niñas, por ejemplo, de la violencia de sus padres, protegerles de la violencia vicaria, es proteger a las madres protectoras como María Sevilla y como María Salmerón. Increíble, no, ese tema el no se feminismo puede dejar es un maltratador su padre. Los maltratadores no son buenos padres y los niños que viven con sus padres y les agreden sexualmente no pueden tener relaciones de visitas. Sería para otro debate, de verdad, señora Villacís. También declaraba algo parecido en otros medios y redes sociales. A raíz de esto, Rafael Marcos la demandó y ahora la justicia le da la razón y condena a Pam por un delito de intromisión ilegítima en su honor con una multa de 1.500 euros y tendrá que retractarse por lo dicho en el programa de Televisión Española. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha dado a entender esta mañana que no será la candidata de su partido a las próximas elecciones europeas de junio. En una entrevista concedida a Espejo Público este viernes, Gamarra ha respondido a los rumores que la relacionaban en esta candidatura, asegurando que ahora mismo ya tiene suficiente trabajo. Con toda sinceridad, que yo tengo mucha tarea aquí y no creo que el futuro de la candidatura europea vaya por ahí, sinceramente. También en Madrid el Ayuntamiento ya está ultimando los últimos detalles respecto a la gala de los premios Laureus del Deporte, que se celebrará en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles el próximo lunes 22 de abril. Hoy la vicealcaldesa de Madrid, Elsa Sanz, ha asegurado que va a ser un evento de referencia mundial para el deporte.
Sí, estamos en ese reto de la gran gala mundial del deporte, ¿no? Y que es un lujo, desde luego, que lo podamos tener en Madrid, que estamos absolutamente orgullosos de que hayan elegido nuestra ciudad para venir a esta gran gala del deporte y además hayan elegido el ayuntamiento de todos los madrileños para poder celebrarlos allí. Van a venir leyendas mundiales de todos los ámbitos, ¿no? De Usain Bolt, de los grandes futbolistas de todas las épocas, grandes tenistas también de todas las épocas, Nadia Comaneci, en fin, tantos y tantas leyendas deportivas, y los vamos a poder tener aquí a todos juntos en nuestra ciudad. Continúa la batalla judicial del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para que las empresas del hermano de Ximo Puig devuelvan las subvenciones públicas que se le concedieron indebidamente. De esta manera, Carlos Mazón ha avanzado que la abogacía de la Generalitat recurrirá a la caducidad de los procedimientos judiciales e iniciará un nuevo proceso con el fin de que los valencianos puedan recuperar los 170.000 euros que el Botànic perdonó al hermano de Ximo Puig. En el panorama internacional, Donald Trump ya tiene el jurado de 12 ciudadanos que le juzgará el magistrado del juicio penal contra el expresidente estadounidense por pagos ocultos a una actriz porno. Ha anunciado este jueves que la selección de los 12 miembros del jurado fue completada y, a falta de elegir a los suplentes, fijó la primera vista el domingo 22 de abril. Por último, no guarden aún la ropa de invierno porque la EMET avisa de un gran cambio de temperaturas con lluvia y frío invernal en toda la península a partir de este fin de semana. En casa de Herrero, Es Radio.